Vamos a dar comienzo a este tercer encuentro de este taller de patrimonio arquitectónico y paisaje urbano, organizado por la Comisión de Patrimonio de este colegio, y dictado por el doctor arquitecto Horacio Niemi Bobú, a quien todos conocen. Agradecemos nuevamente a él y a todos ustedes también por estar acompañándonos. Y bueno, le damos la palabra a Horacio. Adelante, Horacio, por favor. Ok, gracias. ¿Cómo les va? Yo voy a iniciar la proyección para que no me vean tanto, que no hay nada para ver. Preferible que vean imágenes. Bueno. Es nuestro tercer encuentro y me interesa, antes de comenzar, yo escribí un comentario primero, pero son tres en realidad, que son como las noticias parroquiales. El primero, que puede ser de interés de ustedes saberlo ya, para darle un cierre a nuestro taller, hay que hacer algo. Yo no quiero usar la palabra evaluación porque no se trata de eso, sino algo que dé cuenta de, al menos de las preocupaciones de ustedes después de estos días de encuentro. Y se me ocurría, ahora les transmito la idea así en general y después escribiré un pequeño texto para que los oriente, que cada uno elija una obra de Santa Fe, una pequeña obra vieja o un lugar, algo que le interese y que se imagina o que quisiese poder hacer algo en ella como intervención. Y por lo tanto, en una página adjuntar una imagen del lugar, quien le gusta dibujar algún croquis que pueda dar cuenta de lo que capta o percibe de lo que está viendo, y luego un comentario de qué le interesaría hacer en esa obra y con qué elementos, dentro de qué marco actuaría proponiendo su intervención. Por cierto, en clave conservativa, es decir, habrá un proyecto, pero no es un proyecto libre diciendo tengo que hacer en esta casa vieja un restaurante y la casa vieja no me importa, la dejo nada más que porque está ahí y hago lo que quiero, no. Acá hay algo existente que merece respeto, que sin duda se puede transformar, porque en la vida todo se transforma, pero dentro de los límites que ustedes, quiero que me comenten qué límites encuentran en una primera aproximación visual nada más. No me vayan a querer decir después, bueno, pero necesito tiempo para estudiarla. No, no, acá lo que quiero es una aproximación visual y las ideas que les surgen de verla y qué harían ustedes con esto. Si ustedes me dicen, pero ¿qué haría respecto a qué función o qué actividad, qué necesidades? Plantéensela a ustedes, como que han hablado con el comitente, y quisiera hacer un restaurante. Quisiera vivir en esa casa el señor, pero tiene 4 hijos y la casa es chica, no sé, lo que ustedes quieran. Ese es el primer comentario que les quiero hacer. Les daré el tiempo suficiente para que lo hagan, pero es una página, por favor, incluso si la página está llena de interrogantes, en buena hora, porque esos interrogantes ustedes mismos después podrán buscar respondérselos a lo largo del tiempo como parte de la formación permanente que todo profesional debería tener. Hasta ahí el primero de los avisos. El segundo, yo respeto el programa que el colegio, la comisión me dio, solo que en lugar de respetar los módulos tal cual fueron dados, yo voy mezclando
según el espíritu de cómo entiendo yo que puedo hilvanar un discurso. Es decir, me imagino esto como una continuidad y por lo tanto yo busco los títulos, los elementos sobre los cuales hacer algún comentario y al final espero tenerlos a todos respondidos y haré un comentario final como de cierre la semana próxima, luego de la última intervención. Y el tercer comentario, que para mí es una alegría darles esta noticia y una decisión o una idea que tengo en una decisión. Producto de mi inquietud, que en lugar de estar jugando a las bochas en el centro de jubilados de aquí de la otra cuadra, sigo haciendo lo mismo o más, porque cada vez me involucro más en tareas que me comprometen. Y una de ellas, que hace tiempo me ronda en la cabeza, gira alrededor de la necesidad que siento de hacer algo como testimonio escrito en pro de la difusión de lo que pensamos y hacemos con nuestro patrimonio en América Latina, nuestro patrimonio edificado. Eso se concretó, esa idea, en una biblioteca. Yo sigo la idea que tiene Claxo para llamar a las colecciones, una biblioteca que llamé Raíces y Cortezas, sobre el patrimonio edificado latinoamericano. Edita nuestros libros o mis libros, se llama Brujas, y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. En principio serían libros digitales, pero la intención del editor es que al menos un pequeño tiraje haya también en edición en papel. Y la colección o la biblioteca tendría dos series al interior. Una, llamada Circunstancias y Soluciones, sería la que, en una mirada amplia a todo el continente, a partes, a situaciones según el caso, tomaríamos temas que han significado un problema y las soluciones que en nuestro continente se han dado al respecto. Les doy un ejemplo de dos que ya están trabajando. Uno es sobre los centros históricos en América Latina. A ver, vamos atrás un momento. Yo dirigiría la biblioteca con un equipo de trabajo interdisciplinario y habría un comité científico, por cierto, y cada volumen tendrá un coordinador de esta serie de Circunstancias y Soluciones. El de los centros históricos será coordinado, o está siendo coordinado, por una cubana, una doctora en arquitectura, Lourdes Gómez Consuegra, que he trabajado mucho con ella, es de Camagüey, yo he estado allá dando clases en más de una oportunidad, y tiene gran experiencia en el tema, en libros que ha hecho en Italia, en España, y ese sería uno. El otro es sobre la obra de las órdenes religiosas en América Latina en tiempos de la colonia, jesuitas y franciscanos. Lo coordinaría la doctora Ángela Sánchez Negrete, lo coordinará la doctora Ángela Sánchez Negrete de la Universidad de la Universidad del Nordeste, CONICET. Y producto de vuestra maravillosa invitación, se me ocurrió que había que dedicar un tomo, un volumen, a las intervenciones de los arquitectos en el patrimonio no declarado oficialmente como tal, para dar muestra de cómo los arquitectos piensan y enfrentan el problema. Se me ocurrió que el mejor coordinador, por el afecto y el respeto que le tengo, para este trabajo podía ser mi querido Luis Müller. Y lo que voy a hacer, pero a ustedes se los comento, es una gestión para que el Colegio de Arquitectos de Santa Fe auspicie este número
un poco en agradecimiento a ustedes que me motivaron a esto y que me dieron pie a que me decidiera en esta tarea que es hermosa realmente y llevará un tiempo X de trabajo. Creo que para mí es una linda noticia y bueno, creo que algunos de ustedes por ahí se pueden entusiasmar colaborando de alguna manera, que ya se verá cuál puede ser. Y la otra serie se llama Cuadernos y son volúmenes específicos sobre problemas puntuales o teóricos, o de algún tipo, que no tienen que ver con ningún país en particular especialmente, sino con posiciones, con ideas, con planteamientos que giran alrededor del patrimonio edificado. Hay uno que ya está por entrar en prensa, que es sobre la arquitectura en tierra, escrito por uno de los integrantes de nuestro grupo. Bueno, avisos parroquiales dados. Vamos. Listo, ya empecé. Soy fatal. No, es mi mouse, ya me han dicho, pero no tiene solución. Su grado de sensibilidad corre a la par de mi grado de locura y ambos no tienen solución a esta altura del partido. Este era el esquema que habíamos discutido, que yo había presentado y sobre el cual había reflexionado la semana anterior, donde está sintetizado el problema desde todas sus aristas, desde una cuestión metodológica, a los pasos a dar, a una cuestión humana de lo que implica nuestra relación con el tema problema, o como ciudadanos, o como arquitectos, etc. A partir de ahí, lo que me interesa hacer hoy es una serie de reflexiones nuevas, de algunas posturas teóricas, siempre pensando y siempre considerando que arquitectura y patrimonio edificado tienen una relación estrecha en la dirección desde la arquitectura hacia el patrimonio. Y que cada una de ellas, como disciplina, involucran a muchas otras que en la formación de alguien al respecto debieran estar presentes de alguna manera. Hoy, uno de los temas que me piden en el programa que me dieron, dice la forma de habitar el patrimonio. Es un hermoso título. El poeta Hölderlin diría poéticamente habita el hombre, con lo cual yo daría una respuesta, dado que comparto esa hermosa idea de Hölderlin, y que no tiene nada que ver con situaciones de bienestar y de grandes objetos, sino que el poetizar forma parte de nuestra vida, porque creo que es lo que nos sostiene, junto con el amor que sentimos por esto, por aquello, por esta o por aquel y lo que fuera. Entonces, pensando en las formas de habitar, yo planteo lo siguiente. Nuestra cultura, ineludible, inevitable, nuestra cultura humana, estoy refiriendo a ella, se expresa a través de infinito número de culturas que indefectiblemente tienen un punto de partida en la naturaleza y una estrecha relación con ella, que tendrá la flecha más remarcada en una dirección o en la otra, según los casos, según el tiempo. Nuestra cultura mundial, podríamos decir que se caracteriza por, o se podría definir como la sociedad de la comunicación. Es decir, ahora, todo lo que este modo instantáneo de comunicarnos nos ofrece, nos posibilita, nos ha llevado a, o es prueba, o es resultante,
o está directamente vinculado con el fenómeno de la globalización. Globalización, que es una palabra abusada, hasta violada, diría yo, porque ahora a muchos no se les cae de la boca, que por ahí sin saber de lo que están queriendo decir. Que no es un descubrimiento en el ser humano. Los romanos ya armaron su mundo globalizado, o sea que solo que el nuestro tiene sus propias características. Esto de globalización me plantea una duda. ¿Hay algo que sea no global? Y lo no global, ¿es mala palabra? Porque para muchos no estar globalizado es no existir, pareciera, ¿no? Como para otros no tener ropa de tal marca es no ser, también no estar globalizado, estar fuera del mundo. Esta sociedad de la comunicación nos propone, ¿no?, o nos posibilita, para bien y para mal, una realidad que es cambiante y que es dinámica. Estamos habituados a enviar un mensaje, partió el mensaje y ya rápidamente estamos escribiendo un mail o haciendo otra cosa. El dinamismo que nos ofrece este modo de plantear la vida a través de la comunicación que no es personal en un alto porcentaje, y por eso lo de cambiante y dinámica, porque pareciera que todo es posible, esté alguien en la Antártida, en la China o acá en Córdoba. Eso nos lleva a esa realidad cambiante y dinámica, nos lleva y nos llevó y nos está llevando y nos está poniendo en crisis para redefinir jerarquías y equilibrios, y lo vemos en la vida diaria a través de los problemas y de los planteos y de los distintos reclamos, etcétera, etcétera, que tiene la comunicación como el medio a través del cual estos se comunican, valga la redundancia, se resuelven, se difunden, de todo lo que ustedes quieran. Hace que esta realidad que está buscando su equilibrio, reconocer, identificar situaciones, planteando nuevas jerarquías, nos lleva a discutir y en muchos casos a negar los viejos paradigmas. Ustedes saben, por ejemplo, que hace 2 años la palabra que en el mundo estaba en la cabeza de las más utilizadas en ese momento era la no verdad. Es decir, discutir la objetividad y discutir las verdades. Ya nadie tiene la verdad, cada uno tiene la suya, así estamos. Es bueno que tengamos nuestra verdad, pero hay que buscar en pro de aquellos equilibrios que yo refería, acuerdos que de algún modo en este momento parecieran ser imposibles. Por eso quien está en una vereda y el que no lo acompaña está enfrente, sin duda, y lo separa una grieta, por utilizar una palabra tan frecuente en nuestra cotidianeidad argentina, sobre todo. Muy bien. Nuestra cultura actual se la reconoce, no se la define, se la reconoce como la contemporaneidad. La contemporaneidad, alguien podría decir, es todo aquello que atañe a nuestro tiempo. Pero en realidad, la contemporaneidad es una pertenencia colectiva que solo usa al tiempo como aglutinador de esa pertenencia. Como para pertenecer a algo hay que tener algún tipo de vínculo, es el tiempo que hoy vivimos el que nos posibilita a quienes habitamos el mundo, la Argentina, Santa Fe, Córdoba, a aglutinarnos en esta pertenencia colectiva que es la contemporaneidad. No significa que
compartir códigos y cosas, sino compartir la vida, con acuerdos, desacuerdos, luchas, todo lo que ustedes quieran. En esta contemporaneidad, entonces, que la contemporaneidad siempre existe. Toda época tiene su contemporaneidad. Por eso, cuidado cuando dicen muchos la arquitectura contemporánea y otros la entienden como un estilo. No, la arquitectura contemporánea es la arquitectura de hoy, sea historicista, sea lo que fuere, pero a eso alude, a la pertenencia a un tiempo, una pertenencia colectiva. Desde ese punto, entonces, o con este marco que lo sinteticé, pero que es complejísimo, nos trasladamos, acá ponemos el pie en la tierra, la naturaleza que nos contiene, que nos soporta, que nos posibilita tanto, en soporte en el cual habitamos. Habitantes que formamos parte de sociedades dentro de los cuales hay colectivos de arquitectos, grupos de arquitectos, que tienen y tenemos como tarea en el hacer práctico o resolver la arquitectura como una respuesta, básicamente dos opciones. Aquella que plantea la necesidad de alguien de una respuesta para habitar aquí, digo yo, en un lugar que tiene, pongo una línea de trazos porque esa necesidad no ha sido respondida en el momento que él se la manifiesta al arquitecto. Vendrá luego un proceso hasta que eso se concrete y aquella necesidad cobre forma y materia, se materialice. Y por otro lado, la respuesta que el arquitecto puede dar y debe dar frente a problemas que tiene el patrimonio, y siempre estoy hablando, recuerden, del patrimonio edificado. Aquí yo puse la palabra naturaleza, es obvia, pero me sirve para recordar en estos tiempos donde el desequilibrio entre ella y aquella, entre cultura y naturaleza, es grandísimo por el abuso que hicimos de esta y por todo lo que implican los problemas ambientales y todos los problemas y los planteos de sustentabilidad, es necesario recordar que nuestras respuestas como arquitectos deben considerar los límites en pro de un equilibrio que debe establecerse entre nosotros y la naturaleza. Digo nosotros y por lo tanto digo desde nuestra cultura. Todos los grupos humanos habitamos. Ya les recordaba recién las palabras de Hölderlin. Poéticamente habita el hombre, o lo que Heidegger decía, el hombre es habitando, haciendo hincapié en el peso y en el espesor que tiene este hecho de habitar, que es vivir en relación con algo que nos contiene, que es la arquitectura. Habitamos y por eso nos transformamos en habitantes. Y todos los habitantes en relación con los tiempos tenemos nuestros modos de habitar, ¿sí? Que son pertenencias colectivas. En general, hoy en el siglo XXI, habitamos la humanidad bajo ciertas reglas primeras que compartimos. Y después vienen todas las demás que nos diferencian, según los países, la condición, la situación de cada uno, todo lo que ustedes quieran. Pero hay modos que son históricos y que son sociales de habitar
y que luego se van diferenciando según la situación en la escalera, no de clases, porque esa palabra ya no debiera existir más o no usarse más en estos términos en relación con nosotros, pero de grupos y la suerte de dónde le tocó estar en esa escalera, que es una pirámide muchas veces y que otras veces es invertida totalmente según los casos y las situaciones. Muy bien. Entonces, estos habitantes que habitan con sus modos, que son modos no escritos, que son culturales, que son compartidos, transmitidos y modificados, son los que condicionan y que a su vez posibilitan nuestro actuar. En tanto que habitamos, y en tanto arquitectos, nosotros también habitantes, tenemos que resolverlo a través, ese problema a través de la arquitectura. Ya les dije al comienzo, todo arquitecto está habilitado para hacer nueva arquitectura, para proyectar nueva arquitectura y para tutelar o para conservar la arquitectura preexistente. En esto reitero lo que también dije, ya ser un arquitecto es ser un especialista. Si luego le agregamos formaciones extra, no somos especialistas del especialista, sino que somos arquitectos que centramos nuestro trabajo o en el patrimonio o aquello o lo otro, o muchas veces lo ejercemos en varias direcciones. La arquitectura, en respuesta a la necesidad de aquel señor que ayer me dijo que tenía este planteo para hacerme por lo que necesitaba para su cobijo, es entonces o será en respuesta a un modo de habitar que es colectivo, pero que también es individual. Él enseguida dirá, a mí no me gusta, es decir, yo no comparto del habitar colectivo tal cosa y quiero tal otra. Y esa arquitectura será ex novo, o sea, de nueva fábrica, de nueva planta, no existe. Mientras que la otra respuesta en relación con el patrimonio será una respuesta a otros modos de habitar que aún conservan sus límites, con los cuales yo me las tendré que ver para, de algún modo, respetarlos, buscando ese equilibrio entre los modos de habitar primigenios y los nuevos modos de habitar que nosotros tenemos y les reclamamos al patrimonio que nos lo posibilite para poder seguir haciendo uso de él. Hay casos de conservadores in extremis que llegaban a decir, lo lógico sería que esta casa del siglo XVI sea iluminada con velas. Dejémonos de joder, por favor, ¿no? Ese tipo de ideas peregrinas como experiencia puede ser importante, quizá en un museo, en una casona, en la casona de 10 de Andino, un día de visita que la casa esté iluminada con velas y vivirla como se la podría haber vivido en aquel momento, pero más allá de eso me parece un disparate total. Y entonces, en este planteo, lo que yo les puedo decir en relación con esta sociedad de la comunicación, que un producto o un efecto, una consecuencia de esta a partir de la arquitectura, es que en nuestras ciudades, en nuestro mundo, están surgiendo nuevos paisajes. Todos los paisajes, aquí aclaro, son culturales en cuanto son habitados o usados por nosotros. En cuanto usamos algo, enseguida lo transformamos, aunque sea poniendo el pie, matando una planta, haciendo esto o lo otro. Y siempre son impactados, además, por nuestra presencia humana. ¿Por qué digo nuevos paisajes?
piensen los paisajes de los drones. Nunca habíamos tenido estas vistas de las ciudades. Antes teníamos fotos aéreas totales de una ciudad que no era lo mismo, que era un documento muy útil para ciertos profesionales que trabajan sobre ella, una foto aérea. Pero ahora las vistas de los drones nos están registrando modos de habitar mostrados desde situaciones increíbles que son los videos. Me mandaste, digo, imposible no hay que hay. Así me. ¿Qué pasó? Y sí, ahí en efecto, han cortado. Apaguen el micrófono, por favor, que lo tenga abierto. Que son, perdón, el producto de estos drones que son vistas o videos, fotos o videos que nos muestran estos nuevos paisajes, los nuevos paisajes que muestran las naves que van en el espacio y que nos muestran vistas del mundo y cosas inesperadas. Bueno, esto es todo un desafío para nosotros, por cuanto son herramientas que estamos experimentando y que pueden ser de una gran utilidad para nuestra tarea. Volvamos un segundo. A mí siempre me gusta poner ejemplos para que nos entendamos, que alude o que atañe al patrimonio. Cuando nosotros empezamos, todo mi equipo son jóvenes, cuando yo empecé a trabajar en esto, el modo más especializado y preciso para registrar un bien relevado era la fotogrametría, que era un trabajo tremendo con un equipamiento especial, caro, que llevaba un tiempo, que dejaba ciego a quienes hacían ese proceso por el modo, la atención que prestaba y el esfuerzo visual que había que hacer. Después vino el láser escáner, que también a nosotros en la facultad nunca nos compraron uno, había que alquilarlo, o nuestros colegas de otro país, de Italia en este caso específico, lo traían y lo usábamos. Y ahora estamos trabajando, gracias a los programas que esta sociedad de la comunicación nos ha posibilitado, con una pequeña cámara que luego, con eso que registramos por fotos, con programas especiales, podemos tener todo esto hasta en 3D, etcétera, etcétera, de una rapidez y una economía de tiempo, de recursos, etcétera, grandísima. Todo esto es un gran desafío que debemos saber explotarlo, pero poniéndole también los límites. No es todo tecnología. La cabeza de todo esto seguimos siendo nosotros, y la idea y el enfoque y los objetivos más los planteos de necesidades que se nos hayan hecho en su momento. Muy bien. Lo que le hablaba de la colección nuestra tiene algo que ver con esto, ¿no? Con este hermoso expresión artística que nos muestra patas para arriba, pero puede ser por diversas razones, que ustedes saben, nunca hay que preguntarse qué habrá querido hacer el artista, sino a qué me lleva esto que estoy viendo. Y me lleva a pensar que en muchas situaciones yo creo que nuestro mundo latinoamericano está patas para arriba, y algo lo explicaré, o de algún modo daré una respuesta a esto que estoy diciendo, y no siempre por culpa nuestra, por cierto. Quizá la mayoría de las veces no por culpa nuestra. Y acá viene la respuesta. Europa, en principio, en donde descansan y definen las raíces, definen sus raíces la cultura occidental, junto con Estados Unidos luego, tal vez podríamos agregar alguna otra pata, pero las de gran peso son estas dos, que en realidad estoy poniendo un país y un continente. Ambos han definido
esa historia que llamamos global. Y por cierto, dando forma a la globalización, que para mí es totalmente unilateral. A nosotros nunca nos consultaron de qué modo globalizar el mundo. Nos colgaron del carro al último, o nos ataron de las patas para que vayamos corriendo detrás de esto. Esto ha hecho que esta historia global les permite explicar el propio proceso, sus condiciones de éxito, mostrarnos sus adelantos, para ubicarlos en este mundo global en un lugar de privilegio. De eso no hay duda. Ahora, a partir de aquí, yo digo, esta es una mirada desde arriba y desde adentro de la globalidad, y desde arriba plantados en el lugar de privilegio. Para mi modo de ver, para la realidad que esto define, porque si digo Europa y USA, hay mucho que queda fuera, se trata entonces de un relato recortado y excluyente. Entonces, yo me pregunto, ¿y los otros? Somos el mundo periférico, sin duda. Por lo tanto, nuestra mirada será desde afuera y desde abajo. Y si ellos son los dueños del adelanto, ¿nosotros atrasamos? Son preguntas. Paso luego, todo esto lo hago en función del patrimonio, ¿no? El planteo lo hago queriendo llegar al patrimonio. En este mundo periférico está América Latina. Por eso la quería ver, yo quería entenderla y comprendía ese de que estuviera América del Sur patas para arriba. La América Latina forma parte de la cultura occidental. Está presente en nosotros, pero descansó sobre las raíces propias que nosotros teníamos, débiles, contundentes, según los casos. Y en esa América Latina, o esa América Latina occidental, pero también propia en gestos y en actitudes, desde ese marco, con ese marco, dio forma a su arquitectura que hoy constituye su patrimonio edificado. Lo mismo pasa en Europa, cuna de la cultura occidental, con su patrimonio edificado. Solo que los europeos se encargaron de fijar posiciones respecto del patrimonio, y en esas posiciones a lo largo del tiempo resolvieron sus praxis. En nuestro caso, actuamos, y en muchos casos hemos ido también más o a la par en el tiempo, en aspectos legales, por ejemplo, en declaratorias, pero nos quedaron las teorías como producto de ese hábito que tenemos de importar desde Europa lo que creemos que sí es importante, es útil, nos sirve, y acríticamente echamos mano de él. Y por lo tanto, producto de esto, yo digo que en América Latina, y digo no como hipótesis, sino como producto de mi propia experiencia, tenemos la necesidad de una vez por todas de hacer una seria reflexión teórica que nos permita articular prácticas conservativas a un proyecto cultural latinoamericano que no existe. Nos rasgamos las vestiduras proclamando los valores de nuestra cultura, pero no hay un proyecto latinoamericano que nos una, que nos vincule y que nos haga saber
dónde están parados los otros. Por ahí, en tantos casos, tenemos que leer investigadores alemanes, españoles, franceses, italianos, que son especialistas en arte colonial latinoamericano, por ejemplo. Alemania tiene especialistas notabilísimos al respecto. Con esto, si realmente esta tarea la encarásemos en vínculos, en articulaciones entre instituciones educativas y culturales y de diverso tipo, sería importante que esto se resuelva de un modo en el cual la realidad sea vista y apropiada desde y para nosotros. No que tenga que venir un experto europeo a que me señale lo que yo tengo y de ahí empecemos a valorarlo. Les pongo el caso de la arquitectura colonial argentina. Fue Kronfuss quien nos advirtió de lo que teníamos, se ocupó de viajar por la Argentina relevando los edificios y después hizo su libro de la arquitectura colonial argentina. Y además después trabajó en Córdoba en la conservación de esa arquitectura colonial e incluso en tiempos del nacionalismo en proponer o en ser parte de quienes proponían un lenguaje arquitectónico neocolonial, por ejemplo. Y por otro lado, lo que me parece es que esta reflexión articuladora debiera ser desde una perspectiva semántica, es decir, desde el significado o los significados que nuestro patrimonio tiene para nosotros. No qué busca el turista europeo para que yo pueda comer disfrutando su estadía por los euros o por los dólares que deja, sino el patrimonio es la herencia propiedad nuestra, que sin duda la tenemos para el disfrute de todos, pero el primero debiera ser para nuestro bienestar de algún tipo o de varios tipos posibles. Consecuencia de esto, yo me planteo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los temas y problemas? Primero escribí nuestra cultura y después agregué las eses. ¿Cuáles son los temas y problemas de nuestras culturas que en la actualidad requieren consideración prioritaria y reclaman mayor atención? Eso no lo sabemos. Eso es a golpe de corazón y a golpe de necesidad y a golpe de reclamo que vamos actuando. Nuestro famoso virus, que tanto ha provocado en todos los órdenes de nuestra vida, nos está llevando a mirar temas y problemas que antes no habíamos mirado. Y por eso yo siempre creo que no hay mal que por bien no venga. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cuánto hace que estoy hablando? Vamos bien, aproximadamente 45 minutos. Bueno, entonces, podíamos, antes de seguir avanzando, hacer un corte aquí, pero no para cortar nuestra comunicación, sino para conversar un rato si hay algo de esto que he dicho que no quedó del todo claro, que si les gustaría que, por lo menos para el próximo encuentro, yo profundice en algo de lo dicho. Y mientras tanto hablo yo para que ustedes se aflojen y se relajen, tomen un vaso de agua, se paren, se estiren, cosa que debiéramos hacer, porque yo les confieso, después de 2 horas frente a esta cosa infernal, blanca, yo salgo ciego y loco de aquí, porque no es lo mismo que dar una clase en vivo. Además, como a mí me gusta actuar, acá no lo puedo hacer. Creo que con la voz ustedes se dan cuenta que yo me salgo de mí mismo por gesticular y por hacer cosas que me encanta y que acá no lo puedo, pero me parece que es necesario entender que esto es un taller
donde yo, en lugar de atenerme a definir cada punto del programa y largarles a ustedes cantidad de información que no tiene sentido porque la pueden encontrar gran parte en Internet si saben buscar, si son selectivos y cuidadosos, pero todos estos esquemas que yo construyo, yo siempre les digo, acá en esta última época mía, son productos de 40 años de trabajar. Yo hace 20 años no los hubiera podido hacer, porque son la síntesis de un pensar que me llevó, como ya se los dije con lo que les conté de Carly, y aquel chisporroteo con la filosofía de por medio, yo entendí bien temprano que si yo quería ahondar mi formación respecto de la arquitectura, tenía que salirme de ella. Si no, iba a estar como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Y es por eso que mis campos son de los más variados, pero desde la filosofía, la antropología, la poesía muchísimo, porque los poetas y los artistas registran el mundo y dejan mensajes increíbles. Pero por otro lado, los medios de información de esta sociedad de la comunicación, que publican tantas cosas notables, yo soy abonado a varios diarios del mundo, porque en ellos encuentro una cantidad de información en entrevistas, en reportajes, en cosas, en palabras que refieren un libro, que muestran una imagen que a mí me abren el mundo de una manera increíble y me han abierto posibilidades increíbles porque como soy inquieto, busco nombres, busco el mail, les escribo y así creo que gracias a eso yo puedo hacer estos esquemas que son para destruir, para dar vuelta, para negarlo, pero son provocativos. Esa es la intención primera de lo que yo hago. Pero no son disparates provocativos. Tienen un rigor. Cada palabra que uso la peso, la sopeso para realmente convencerme que es ella y sobre todo, como creo que también lo dije, siguiendo lo que Marina Weissman tantos años atrás me dijo, cuando tenés que dar una clase o conferencia, lo importante no es lo que decís, sino lo que no decís. Tenés que tener muy en claro lo que no tenés que decir para no volver loca a la gente y marearlos, sino tener algún hilo y que eso que digas caiga e impacte en los otros y no sean solo palabras floridas que uno dice, qué hermoso habló. Una vez nos pasó con ella. Salimos los dos de una conferencia de alguien que ya no está, por eso no lo puedo nombrar, un arquitecto también, y los dos dijimos, qué buena conferencia. Y después Marina me miró y me dijo, ¿y qué dijo? O sea, en el fondo, más allá de las palabras floridas, ¿qué mensaje nos transmitió? Y acordamos, con una empanada y un vaso de vino de por medio, que nos había envuelto en palabras y que no había dicho nada de lo que cualquiera en el mundo nuestro no podía saber. Pero lo había dicho con tanta floritura de lenguaje que nos había engolosinado. Bueno, ¿quieren comentarme o preguntarme algo? ¿Ya se han relajado, han estirado las piernas, han hecho elongaciones? Seguimos entonces, si no me quieren decir nada. Hay una a ver, bueno. Laura en el chat pregunta, hace como una reflexión, dice, ¿la globalización de alguna manera compite con la identidad propia de los lugares? Bravo, 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 bravo. En algún momento creo que a eso intento acercarme en algo. Compite y no compite, para darle una respuesta. En realidad no compiten remotamente. La globalización nada le importan las identidades. Y a las identidades sí le importa la globalización. Y ahí está el problema. Cuando yo digo la globalización atenta contra nuestra identidad, en el fondo estoy queriendo decir nuestra identidad es tan débil
que es fácilmente desmontable o agredida por aquello otro que nos llega. Toda identidad que tiene la solidez necesaria como para mostrarse como tal, no debiera por qué tenerle miedo y por el contrario, debiera aprovechar de ella para sacarle el jugo suficiente. No sé si le respondí, pero en primera instancia eso es lo que le podría decir y le agradezco muchísimo y es una prueba de que ha seguido mi discurso y casi que ha leído mis intenciones. Gracias. Bueno, ¿no hay otra? Leticia, ¿no hay otra? Por los momentos no. Bueno, muy bien, seguimos. Ahí vamos ya, me voy metiendo en, estoy pensando en ustedes enfrentados a problemas que atañen el patrimonio. ¿Se ve bien el láser que uso, el punto rojo que uso para señalar? Sí, sí, se ve. Bueno, eso lo descubrí hoy, de que podía elegir con qué señalar. Muy bien. Nosotros, arquitectos, que tenemos las dos posibilidades. La de dar respuesta a través de un proceso de diseño a una nueva necesidad para habitar, o la de enfrentar un proceso que tiene un matiz distinto, porque yo lo llamo, lo identifico como proceso de conocimiento y diseño. Porque acá el conocimiento ya lo tengo, tal vez en el transcurso del proceso tenga que cargar o profundizar o ahondar alguna búsqueda, pero acá el proceso es total porque el conocimiento sobre este bien yo lo tengo que construir como soporte sobre el cual yo luego daré mi respuesta de diseño. Ya les advertí que para ciertos conservadores la palabra diseño es mala palabra, porque piensan que si se diseña sobre lo ya diseñado, se atenta contra él. Para mí eso es un disparate y es una actitud fundamentalista que atrasa en el tiempo. Muy bien. Nosotros, arquitectos, entonces debemos dar respuestas sobre el problema, para los problemas de arquitectura que se nos presentan. Uno, en el caso de la arquitectura ex novo, como respuesta a la necesidad de habitar en un lugar concreto y específico. En el caso del patrimonio, como respuesta a una necesidad doble de conservar. Porque tantas personas creen que conservar un edificio es dejarlo en buen estado y nunca piensan en el uso del bien. O sea, que nunca piensan en nosotros mismos, sino que piensan en el objeto y que se luzca él y el objeto para decir es una buena conservación. Pero en realidad será buena cuando lo podamos habitar transitoria y circunstancialmente o de manera permanente, lo podamos habitar de la mejor manera posible. Ambas respuestas tienen puntos de contacto y puntos de distancia, que en realidad punto de distancia yo marco uno solo. Vamos por los puntos de contacto. Son tres para mí: la contemporaneidad, la creatividad y la transformación. La contemporaneidad, ya dijimos lo que entendíamos de ella, implica que nosotros como arquitectos, nuestra respuesta solo es posible como habitantes del mundo en este momento. Hagamos las respuestas que demos
en el lenguaje al materializarla que querramos, que podrá ser actual y el de última, o puede ser un lenguaje pasado. Eso nada tiene que ver con la contemporaneidad, que solo podemos actuar como seres que vivimos este momento. Por lo tanto, el conocimiento de nuestro mundo en general y de nuestro mundo de la arquitectura hoy es importante. Por eso yo insisto tanto en el valor de la actualización en la formación continua de los profesionales, porque el mundo cambia todos los días y a cada rato. Entonces, acá yo lo que creo también como importante es decir que es reconocer que en la contemporaneidad lo que yo tengo como herramienta para resolver estos problemas es el reconocimiento desde la arquitectura de las problemáticas que hoy son tan fuertes como la sustentabilidad, la conservación de las energías, una arquitectura que no sea, que no discrimine, que contemple tantos mundos y tantas realidades y tantos grupos, etcétera, que antes no formaban parte de nuestro razonamiento, de nuestra reflexión, porque en realidad reglas disciplinares de la arquitectura contemporánea no las hay. En ese sentido hay un gran vacío, y no estoy hablando solo de estilo, que yo no sé si a esta altura del siglo XXI podría haber, yo creo que no, un estilo que nos represente. Pero más que eso, lo que hay son gestos, son tics que se repiten tristemente muchas veces en arquitecturas que parecen como la respuesta en 3D de algo que proyectaron en la computadora. Las texturas, todas las sutilezas del juego de la luz y tantas cosas se han perdido muchas veces a causa de este mundo de la comunicación, donde todo es rápido, la vista, la foto, el instante, y después si uno le pregunta, ¿y qué viste? Y bueno, nada, porque en realidad había mucha gente, rápido me llamaban y allá fue. Pero, les repito, si alguien me pregunta, como tantas veces me lo han dicho, cuando yo proyecto mi acción conservativa en un bien de carácter patrimonial, ¿puedo ser contemporáneo? No puede ser de otra forma, porque no viviste en ningún otro momento más que en este. De manera que esa pregunta yo sé a dónde iba, pero que no está bien expresada. Lo que me preguntan es, ¿yo puedo expresar los gestos mínimos o muchos técnicos, constructivos y formales que pueda tener en un lenguaje actual? Y la respuesta es sí. Nadie lo prohíbe. Hay solo una palabra que les reclama, o dos palabras que un poco encausan vuestra expresión contemporánea, que es respeto y que es equilibrio. Si los nuevos gestos de ustedes se devoran la obra a conservar, podrá ser una obra de arquitectura notable, no lo niego, pero no ha sido una obra planteada en clave conservativa. ¿Queda claro lo que les digo? Luego, la creatividad. Aquí entramos en un problema importante, porque la creatividad es el modo de ser de la arquitectura, que se expresa en todo caso a través de la transformación. La creatividad nace como un pensamiento
que los pensamientos siempre son periféricos, porque los pensamientos creativos son provocativos, tratan de irrumpir con algo que no está, que no ha sido visto, conjugando las cosas de una manera distinta. Y acá hay un juego de palabras que es importante hacerlo hoy. El pensamiento siempre, el pensamiento creativo, busca algo nuevo, o siempre lleva a algo nuevo, tal vez con los mismos materiales, tal vez con las mismas formas, lo que fuere, pero conjugándolos en una respuesta distinta por alguna razón. Lo cual es muy distinto lo nuevo de lo novedoso. Que lo novedoso es una transgresión muchas veces no necesaria. Y es ahí a donde descansa la falsa interpretación que muchos tienen de la innovación. Ahora el que no innova no existe. Y a mí me causa gracia y dolor de estómago a la vez. Porque innovar es mucho más que plantear cuestiones novedosas, sino que es lograr a problemas existentes puntos de vista y respuestas desde la complejidad del pensamiento y el pensamiento crítico que no hayan sido planteadas. Por eso los innovadores verdaderos tienen tanto éxito por la habilidad que tienen de, con lo que hay, sacar a la luz algo distinto, trabajándolo de una manera que no tiene por qué ser novedosa, sino que sobre todo sea nueva y útil. La transformación es una realidad innegable de la arquitectura. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es un transformador nato desde su físico, desde nuestro físico y nuestra mente, que viven en constante cambio y mutación, la cantidad de células que mueren a diario en nuestro organismo, cómo se renueva él, del mismo modo nos lleva a transformar todo lo que nos rodea y todo lo que hacemos y todo lo que nos contiene, como es la arquitectura. Cambiar los muebles de lugar, hacer estos gestos, aquello. Llega alguien a una reunión y rápidamente da vuelta a las cosas, está transformando el lugar, adaptándolo a su propia necesidad o a sus circunstancias, lo que ustedes quieran. La transformación marca o define los principios de algo nuevo que es posible y que es necesario en función de nuestra condición y de nuestras necesidades. Somos seres necesitadores, necesidades vitales o necesidades creadas, pero siempre estamos necesitando algo, y si creemos que la felicidad pasa por la respuesta a las necesidades, somos seres infelices porque nunca terminamos de tener necesidades, ¿no? Entonces, el proyecto de arquitectura hoy debe ser contemporáneo, no tiene otra manera. Sin duda es un proyecto creativo y es un proyecto transformador, tanto de la nueva, en el caso del proyecto de la nueva arquitectura, como el proyecto de las acciones conservativas de la arquitectura existente. Hoy, muchas veces y tantas, sobre todo muy ligado a los desarrollistas urbanos, que yo los llamo desarrollistas de su propio bolsillo, esos señores, a causa de ellos, hoy, el proyecto muchas veces es un reflejo estético del poder. Cómo publicitan la arquitectura de los campos y en ciertos lugares es precisamente a través de imágenes de ese reflejo estético del poder, poder financiero, técnico y de la sociedad del espectáculo. Les cuento un caso para que entiendan lo que estoy diciendo.
Me muevo por la vida como un pez en el agua, tanto en el mundo de los poderosos económicos como de los poderosos porque luchan para encontrar un peso para comer el pan todos los días. ¿Sí? Y con ambas partes convivo a diario y sin problema alguno, no sin críticas, sin problema. Sin críticas a la situación, no a ellos. En este caso, lo que les cuento es de una amiga, poderosa ella, que vive en un country, que fue una de las primeras habitantes de ese country, el primero y el más top que hay en la ciudad. Y claro, su casa fue hecha según un proyecto tradicional. Años después, una amiga o pariente de ella, no recuerdo, está haciendo su casa en el mismo country y un día la invita y le muestra un recorrido en 3D por su casa que estaba en construcción. Esta señora, ¿qué hizo? Encargó un arquitecto para que le haga el recorrido en 3D de su casa, porque no podía dejar de tener para esta sociedad del espectáculo y reflejar su poder a través de algo que fue una gansada y una inversión que solo sirvió para refregarle la cara a 2 o 3 el recorrido de la casa que uno en vivo la podía hacer, ¿no? Dejo el caso porque de esos tendría tantos para contar y seguimos. El punto de distancia podía haber más, pero el que a mí me interesa especialmente es el que alude al proceso. Que en el caso, al proceso de diseño, que repito, para mí el proceso de diseño incluye investigación, incluye las decisiones, incluye todos los criterios. El proceso creativo es todo eso. Pero hay dos procesos acá que se diferencian. El proceso ex novo y el proceso de trabajar con las preexistencias, más cuanto ellas implican. O sea, la arquitectura que existe y el terreno que va a soportar lo que yo estoy creando. En ambos casos está presente la libertad creativa, pero condicionada en el caso del ex novo por, acá, perdonen al escanear, por el comitente, por las normas a las cuales yo me debo sujetar, y siempre en ambos casos esa libertad creativa condicionada por el compromiso ético y social que debiéramos tener. Esto de la ética no es la primera vez que me oyen decirlo. Extrañamente, en nuestras facultades casi no aparece, pero después hay comités de ética en los colegios de arquitectos. Extrañamente porque debiera formar parte del proceso, del trayecto educativo de un arquitecto, estudios que involucren a la ética. Acá en la Universidad Católica de Córdoba sí tienen como materia la ética, por ejemplo. Muy bien. Y en el caso de ese compromiso ético social, en el caso de las preexistencias, está teñido por el problema identitario y por el problema de la historia. Y acá está la pregunta que hacía Laura, se llama quien preguntaba de la identidad. Bueno, cuidado con el tema de la identidad y decir, esta arquitectura identifica a los cordobeses. ¿Y por qué puedes pontificar esto? ¿Estás seguro que la identifica o vos creés que debiera identificarla? Lo que yo digo es que cuando uno vive en un lugar, muchos de los elementos de ese lugar, sean los edificios más notables, o sea un árbol, o sea algo que está plantado en alguna parte,
asociado a un recuerdo, una vivencia, son elementos identitarios. La identidad es una construcción, es una construcción cultural que se hace en el tiempo y también es un proyecto. Y es por eso que ciertos tipos de gobierno hacen sus manejos y piensen hacia atrás, en Mussolini, en Hitler y en sus proyectos que tuvieron que ver con la identidad. Una identidad tremenda que se imaginaban y que querían lograr a través de los manejos que hacían. Por lo tanto, lo que yo debiera decirles es que si hay en una ciudad edificios declarados como patrimonio a nivel urbano, a nivel provincial, a nivel nacional o a nivel internacional, es porque hay algún tipo de identificación fuerte con ellos. Y por lo tanto, los edificios, en ese caso, funcionan como una materialización de esa identidad, de eso que fuimos, y con lo cual nos comunicamos por el hecho que lo reconocemos como parte de nuestras raíces. Recuerden, la identidad ni remotamente solo pasa por la arquitectura, ante todo pasa por nosotros mismos. La identidad es una construcción personal, y cuando la perdemos, enloquecemos cuando perdemos la identidad. Por eso, no hay ciudad que no la tenga, solo que habrá identidades débiles, si ustedes quieren, cuando la buscamos en términos construidos, en términos urbanos y arquitectónicos, pero sin embargo, estando en el lugar un X tiempo, reconocemos muchos otros elementos más fuertes que la arquitectura que hacen a su identidad y que le dan peso por esa fuerza social, de tradiciones, de costumbres, de la propia cultura, que le dan significación especial a objetos construidos que para otros desde afuera ni siquiera la tienen. Espero que quede claro esto que les estoy diciendo. Y luego, la historia en el sentido de que lo construido da cuenta de los modos de habitar en el tiempo, y los modos de habitar en el tiempo posibilitaron la realización, la concreción de hechos trascendentes desde el punto de vista político, ideológico, económico, educativo, existencial y de todo lo que ustedes quieran. Y es por eso entonces que estas dos patas son una constante en el problema patrimonial, pero no para que nos preguntemos, ¿este edificio nos identifica o no? En algo, ya si lo estás mirando vos, es porque vos estás creando con él un cierto rasgo de comunicación identitaria. Y por lo tanto, si ese edificio, como el que yo les pido que ustedes elijan para hacer esta reflexión que van a hacer al final, no está declarado para nada, ustedes ya le están dando entidad en términos patrimoniales al prestarle atención. Y ahí ya está contando. Que cuente para ustedes y no cuente para los otros, acá no importa. Digo, acá no importa, no en términos del ejercicio, sino en términos existenciales. Si yo tengo una casucha y la quiero cuidar como una joya, tengo todo el derecho de identificarme con ella. Lo que no tengo el derecho es pedir que el intendente la declare patrimonio porque a mí me gusta y para mí es vital. ¿Queda claro? Entre la propiedad privada y la propiedad pública, los gestos conservativos varían. Depende la propiedad pública de la voluntad institucional y del apoyo nuestro o no, apoyo no económico, sino de reconocimiento, de respaldo, de respeto. En la propiedad privada depende de nuestra voluntad, de nuestros recursos y de nuestras ganas, esa actitud conservativa que aunque no nos dé beneficios,
económicos nos puede dar el beneficio de reconocer que lo que yo he hecho impacta como un granito de arena en el paisaje, impacta positivamente como un granito de arena en el paisaje de la ciudad. Creo que hay una más de los esquemas y acá cada vez me voy metiendo más en temas que a ustedes los van a ayudar para plantarse frente a esta realidad. Gracias. Acá, evidentemente, ya me había tomado bastante vino porque este objeto patrimonial me salió bastante elástico. Entonces, Gracias. ¿Podemos hacerte un par de observaciones que hicieron en el chat del compañero? ¿O querés seguir y después a lo último? No, háganla, que me encanta a mí. Hay una de Laura, otra vez, que dice, la actualización tecnológica de los edificios puede ser una problemática. Eso en relación a lo que habías dicho antes. Lo es. Es una problemática a ser abordada. No debe ser una problemática que nos inmovilice, pero que se les debe prestar especial atención, ante todo por una cuestión de incompatibilidades entre lo que hay y lo que agregamos. Al momento puede quedar muy bien y con el paso de los días, con el paso del tiempo, ese diálogo extremo entre dos respuestas técnicas puede causar serios efectos negativos en el bien. Históricamente ha pasado, les pongo un ejemplo. Cuando la arquitectura de barro, que todavía sigue siendo tema de o de tierra, para decirlo correctamente, todavía despierta tantas posiciones encontradas, en muchos casos, en zonas sísmicas, cuando se ha querido conservar edificios en adobe, se han puesto estructuras antisísmicas en hormigón. Al sismo siguiente, cayó el edificio y quedó la estructura de hormigón en pie. Creo que con eso le estoy respondiendo con un caso extremo, pero que les hace entender. Luego, hay otro aspecto importante. Los valores del bien y su imagen son un límite que me está señalando hasta dónde puedo llegar yo con la actualización técnica, sobre todo de aquello, ya dejando de lado las incompatibilidades, sobre todo respecto de aquello que se ve, de la imagen que yo me creo del bien. Es factible, es importantísimo, pero hay que andar con mucho cuidado. Para esto la valoración es indispensable. Y el conocimiento del comportamiento de los materiales lo es también, como lo es también importante conocer a fondo las patologías o las enfermedades que el bien tiene. Muy bien. ¿Había otra? Sí, había otra. No. Bueno, ahora le quedó clarísimo. Dice. Gabriel Perrone dice, la mayoría de las veces se presume que al conservar se carece de creatividad porque se piensa únicamente en lo estético. Pero en realidad, al intervenir en una obra patrimonial, la transformación es una manera de innovar. Sin duda, sin duda. Perfecto, me alegro tanto que así lo piensen porque, sin duda, solo que hay colegas nuestros que si no queda su marca puesta en algún lado, en el sentido de gesto formal que dé cuenta de que él pasó por ahí, cree que no hizo nada, y eso no es cierto, eso no es cierto. Si yo entro a un edificio que aparenta no haber sido tocado, pero que yo percibo que algo ha pasado acá y siento una sensación notable de bienestar, de agrado, de gusto, ahí ya la creatividad se ha expresado silenciosamente a través de lo que alguien, me sale cortés la palabra, pero ya me va a salir la palabra, su apellido, lo llama el diseño invisible. El diseño invisible es un desafío maravilloso en el caso del patrimonio. Claro,
hace falta tener muy masajeado el ego para Chávez es el autor de ese libro, hace falta tener muy masajeado el ego para suscribirse al menos a gestos de diseño invisibles, ¿no? Muy bien, vamos porque hoy he venido charleta, me parece. Nosotros, arquitectos, establecemos con el bien patrimonial un vínculo deseado muchas veces, interesado tantas otras, por un requerimiento específico de trabajo. El patrimonio, y estoy hablando de aquel que es reconocido, no declarado, sino reconocido como tal, y por eso ha subsistido, y por eso nadie lo quiso voltear, tiene escalas. La escala territorial, que en nuestro país no es tratada en términos conservativos, la conservación del territorio, hay libros específicos, y cuando yo estudié en Italia, había una materia que se llamaba la conservación del territorio. Por eso, los paisajes, hay tantos paisajes italianos que uno se maravilla de verlos, precisamente porque están tratados bajo normativas, bajo legislación de conservación de la imagen de ese territorio, por más que se lo trabaje, por más que se hagan cosas que implican que ese territorio esté vivo, no es una postal, sino que es un lugar de vida. La ciudad como tema patrimonial, también nosotros tenemos mucho pendiente al respecto. La ciudad toda puede ser un bien patrimonial, puede ser declarado como tal, como patrimonio de la humanidad o nacional, como bien de carácter nacional en algunos países. Nosotros hemos llegado a declarar monumentos a poblados históricos, pero no a ciudades en ese sentido. Los centros históricos, otra deuda que tenemos, ante todo como reflexión. Aplicamos el concepto de centro histórico europeo a realidades centrales nuestras que poco tienen que ver con aquellos centros. Los centros históricos europeos están basados en la traza primigenia de la ciudad, gran parte de ellas de carácter medieval o de origen romano, la gran mayoría, pero desarrollados con posterioridad en el medioevo y por lo tanto tenían murallas. Subsistan o no subsistan las murallas, los límites del centro histórico son muy claros. Para nosotros los límites son arbitrarios, se lo fija desde una oficina cuando se trabaja con el concepto de centro histórico, que yo no estoy convencido que sea una necesidad hacerlo. En Buenos Aires hablan de casco histórico, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Áreas, sectores de la ciudad que en conjunto, por más que arquitectónicamente no incluyan piezas valiosas como conjuntos, pueden ser importantes arquitectónicamente, como imagen, como representación de algo, por tantas razones, por temas de carácter ambiental. Y acá, cuando hablé del centro histórico, cuando hablé del territorio y cuando hablo de conjuntos, aquí aparece, juntando todos ellos, surge la noción de paisaje. Por eso yo no incluyo en ninguna de estas escalas el paisaje, porque yo podría poner acá una línea que englobe a todo esto y poner la palabra paisaje. Solo que el paisaje, ya lo dije y lo repito, tiene que estar tratado de otro modo, porque en realidad lo que a nosotros nos interesan son las piezas, los componentes de ese paisaje sobre los cuales yo puedo legislar, porque el paisaje ante todo es una mirada, que es una mirada que muta según las personas y el tiempo. Y por último, la escala arquitectónica. En la escala arquitectónica, los bienes pueden ser declarados en una escala que va
desde el patrimonio de la humanidad al monumento histórico nacional, monumento provincial, en ciertas provincias existen, a las declaratorias municipales o a los bienes que reconocemos, algunos, muchos o pocos, como importantes, como significativos, pero que no tienen declaración alguna y que esto no los hace ni más ni menos importantes, sino que los libra de una declaratoria por un lado y los deja desprotegidos por el otro, desprotegidos en términos legales. Luego, había entre los requisitos de ustedes en el programa referencia a las acciones. Yo aquí les planteo ante todo aquellas que están ligadas directamente con nuestra disciplina, es decir, solo pongo aquí las acciones que están reconocidas según la disciplina patrimonio, perdón, la disciplina conservación o restauración, pero en realidad disciplina conservación porque es la más amplia. La conservación plantea como acciones posibles, lo único que acá puede variar es que algún investigador y algún teórico cambie los nombres, junte alguna con otra, pero básicamente son estas. La primera constante, el mantenimiento, cosa que desconocemos nosotros en nuestros bienes, ¿no? Nos ocupamos de ellos cuando ya están por ir a terapia intensiva. El mantenimiento debe ser permanente y según el carácter del bien, su importancia, su fragilidad, su situación y los usos, ese mantenimiento debe ser diario, periódico, etcétera, según las partes, los sectores, etcétera, etcétera. Es una acción no especializada, la puede ejercer cualquier operario, cualquier persona que se le encargue la tarea, pero que debe estar instruido al respecto. Por ejemplo, en el mantenimiento de un bien cuando hay mármoles, no es más de una vez encontré a quien lo mantenía pasando productos abrasivos sobre el mármol que le quitan, lo único que producen es quitarle la capa superficial y dejar sus poros expuestos para que se inicien procesos de diverso tipo de patológicos que terminan agrediéndolo, por decir algo. El uso del agua es otro. El agua que todavía seguimos usando como si fuese un bien que vamos a tener toda la vida y cada vez tenemos menos, el usar mucha agua para la limpieza de los edificios puede ser dañino, y no me detengo acá en ponerles ejemplos porque no nos da el tiempo. La conservación es ya un gesto especializado en cierta manera. Yo debo saber qué, cuándo y cómo conservar. La acción conservativa es una acción que no cambia ni modifica nada, sino que trata de que todo quede como está, pero de prolongar la vida útil del edificio sin alterarla, sin modificar nada. Un acto conservativo solo se nota si por ahí, por ejemplo, hubo una repintada o una aplicación de pinturas y ahí yo noto que lo han conservado. Otras veces no se nota, pero se luce, lo percibo, lo siento y por eso digo, qué bien conservado está este edificio, porque lo están cuidando. Una persona de 90 años y uno lo encuentra activo, dinámico y lo primero que dice, ¿cómo te has conservado de bien? Y el otro te dice, no sabes todo lo que he hecho para llegar acá como llegué. Luego, la más frecuente entre nosotros, la más violenta, entre comillas, de las intervenciones, porque implica meterse muchas veces a consolidar y a actuar con fuerza para solucionar los problemas que tiene en su interior, es la única acción que tiene en su interior una serie de operaciones
y que nuevamente para muchos son 5, para mí son 6, y le explico por qué. Consolidación para un arquitecto queda claro, es consolidar aquello que ha perdido la capacidad de soportar, de sostener, consolidar cimientos, consolidar muros, etcétera, etcétera. Acá viene, entre estas dos palabras, en general muchos nombran solo a la anastilosis, y explico por qué yo agregué la reintegración. Anastilosis es una palabra que viene de la arqueología y es la operación que implica restituir en el lugar histórico que le corresponde los bloques de piedra en su momento, de columnas o de muros, que se pueden demostrar el lugar preciso a donde estaban. Entonces es la restitución de esas grandes piezas. Ahora yo digo, yo me planteaba, esto es parte de mi trabajo, de mi tesis doctoral, donde yo construí todo esto. Cuando se ha caído un muro y todos los ladrillos, un muro de siglos de vida, y todos los ladrillos están al pie, no hay manera de hacer una operación de anastilosis para reintegrar cada ladrillo a su lugar. Entonces, lo que hago es reintegrar el muro con las piezas que tenía en el lugar que yo quiero, que puedo, poniéndolas, sabiendo que son todas iguales. ¿Queda claro la diferencia? La reintegración muchas veces es importante, más ahora con todos estos temas de la reutilización de las energías, etcétera, aprovechar, más aún si eran material propio del edificio en el cual estoy trabajando. La sustitución, bueno, acá tiene que ver con la pregunta, no sé si era de Laura o de quién, de la sustitución tecnológica, ¿no? Técnica, tecnológica. Bien se puede sustituir una estructura que era de madera, la puedo sustituir por una estructura metálica por una serie de razones. Ahí nuevamente será el bien y su condición, no de único, porque todos los bienes son únicos, sino de único en pie de ese tipo. Por ejemplo, si la iglesia, por decir un ejemplo extremo, si la iglesia de la Compañía de Córdoba, que tiene una estructura de cubierta en madera única, sin un solo clavo, a alguien se le ocurriese, porque las maderas están mal, sustituirla por una estructura en hierro, es el asesinato peor que puedo cometer, porque no hay edificio en el país que tenga esas características. Luego, la integración. Acá ustedes tienen mucho que ver, sobre todo cuando pensamos en términos de patrimonio no declarado, como este que acá he puesto, que da la posibilidad de mayor libertad de acción. Integrar originalmente era sumarle al edificio patrimonial, al bien patrimonial, aquellas partes que estaban proyectadas pero que nunca se hicieron. O sea, es completar lo que fue proyectado. Pero por extensión, hoy aceptamos la idea de integrar a un edificio partes proyectadas que nunca habían sido imaginadas, pero que hoy son producto de necesidades. Por eso, para ustedes, esto en relación con esta arquitectura, y no solo, pero sobre todo acá, la integración es un desafío importante para ustedes. Ampliar una casa chorizo. La ampliación es una tarea de integración si yo la quiero hacer a la obra en clave conservativa. Si yo la quiero hacer como obra nueva, me importa si es integración o lo que fuere, porque no tengo reglas ni condicionantes, nada más que mis decisiones. ¿Queda claro? Y por último, que se cortó otra vez, la liberación. La liberación es todo gesto que debe ser medido y cuidado de quitar a un bien todos aquellos agregados técnicos, formales, etcétera,
que se los considera dañinos para su imagen, para su condición, etc. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero esto tiene que ver con aquello que hablé algún momento de la búsqueda de original. Para buscar el original en un edificio tengo que liberar tanto que casi lo destruyo muchas veces. Pero la liberación es una operación en muchos casos necesaria, pero debe estar rigurosamente fundamentada. La preservación es una acción que no tiene por qué tocar al edificio, que en general no toca al bien. Yo preservo un edificio a través de leyes, a través de normas, a través de declaratorias. También lo preservo educando, pero muchas veces también lo puedo preservar apuntalándolo hasta que llegue el momento, los recursos y la ocasión de poder restaurarlo. Está enfermo, está flojo, no hay cómo, no hay proyecto y no hay recursos, pues lo preservamos apuntalándolo. En Cuba pasa mucho esto. Con la falta de recursos uno ve tantos andamios puestos y estructuras, no para obras, sino para sostener algo que está flojo. Y por último, la reconstrucción, de la cual ya he hablado. Reconstrucción que hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, no era aceptada y que producto de los daños de guerra, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y de los reclamos sociales de los ciudadanos, fue aceptada como un modo de concretar una acción conservativa, solo que acá nuevamente debe estar ampliamente justificada si se trata de bienes que forman parte de estas escalas que tienen algún tipo de declaratoria, porque además en esto también, porque reconstruir una casita cualquiera no en términos despectivos, sino una casita más, creo que es un trabajo estéril. Es distinto decir, la voy a hacer en clave de lo que era, que no es lo mismo que reconstruir. Esa es una diferencia sutil, pero diferencia al fin. Creo que hasta aquí llegó mi amor en términos de reflexión teórica. Siempre yo produzco más, me hice muchos más esquemas, pero después para no matarlos, sin tocarlos, pero intelectualmente acá me quedé. Este es un homenaje a Álvaro Siza, porque es el primer extranjero que recibe el Premio de Arquitectura de España. Se lo entregan en estos días de manera virtual. Esta es la iglesia de Santa María, en esos ejemplos de esas obras de arquitectura que yo siempre reniego de las fotos, porque los fotógrafos son artistas de mostrar lo que nunca vemos, por ahí hay que tener un cuidado, pero las cosas que yo vi de Álvaro Siza realmente son postales muchas veces las vistas de su arquitectura. Además, un personaje que creo que nunca tuvo un ego que en su arquitectura aparece expresado. Hoy estamos en búsquedas en la arquitectura. Esta es una casa hecha en Altagracia, en Córdoba, por dos profesionales de distintas disciplinas ajenos a la arquitectura, con 100 palets de madera y toda hecha con materiales de desecho y con recursos de la energía solar y todo lo que ustedes quieran. La hicieron con sus propias manos. Él creo que es ingeniero, no sé de qué, pero no es un ingeniero civil, sino sé qué formación tiene. Y la señora es matemática, me parece. Y es una respuesta inquietante en un lugar importante, en Altagracia. Ellos incluso ven cómo esto de que todos somos arquitectos cuenta, descubrieron el valor de esta vista, de este recorte de paisaje, y eso que están viendo allá, ay, pucha, no puse la foto, perdón, creí que estaba,
hay todo un ventanal acá que se abre a este lugar donde el agua se mueve y el ruido crea un clima especial. Este otro también es caso de Córdoba, en Calamuchita, un poco más abajo de Altagracia. Los nidos, arquitectura nido la llaman. Es una búsqueda que están haciendo dos amigos. No sé bien, ya me voy a poner a investigar si con recursos propios o estimulados por alguien, de hacer lugares para alojamiento transitorio de hoteles. Lo están experimentando acá y en Tulum, en México. Pareciera que hay alguien por detrás que los está sosteniendo e incentivando. Acá trabajan de una manera muy especial caña y madera para crear estos lugares. Todavía en este que yo veo acá falta mucho de acondicionamiento para poder soportar las noches en las sierras en invierno, ¿no? Porque esta vista es hermosa, pero yo no quisiera dormir en julio ahí. Por lo menos solo, si somos 10 arriba de la cama, a lo mejor no por cuestiones de excitación, sino de calor, lo soportaría. Pero es una búsqueda interesante el modo que ha tejido estos muros, pero hay que seguir en ella. Yo no doy mucha referencia de las obras, porque después se las puedo pasar, porque si no es detenerme mucho. Este es un edificio, ahora van a ver algo más, de un complejo deportivo de la Alhóndiga, en una ciudad española, notable por sus valores arquitectónicos de una época anterior al momento actual, que hoy ha sido pintado así. Así era. Una decisión política hizo que se produzca aquello. El ayuntamiento fue quien decidió colorearlo. Fisac, Miguel Fisac, un arquitecto que mucho hizo en España, era el proyectista de la obra. Y acá está el justificativo, embellecerla. Prostituirla, quiere decir, en términos elegantes. Sin embargo, los arquitectos españoles reclaman a Getafe que devuelva a Fisac a su estado original. Los colegas, el colectivo, reconoce los valores de esta obra y desconoce los valores de la intervención, que no es conservativa, es de maquillaje que prostituye, sin duda. Acá, esto que están viendo es una casa de los primeros obreros que se instalaron en Madrid, a la que dos partidos políticos se niegan a protegerla. ¿Ven cómo la política mete su cola por intenciones, por luchas internas entre los distintos grupos, cuando es una de las pocas que queda de aquellos testimonios obreros en la ciudad de Madrid? Este es San Miguel de Allende, en México, en el estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato es un estado minero, el primer en la capital de este estado, en Guanajuato. Esto lo cuento para que vean cómo las intenciones que uno tiene y los deseos, si los tiene arraigados en su conciencia, se cumplen. Guanajuato es una ciudad de este tipo, pero por las circunstancias que ahora les voy a contar, cuidada distinto. La primera vez que fui a México, fui directo a Guanajuato a un congreso y yo dije, acá tengo que volver. Pero me lo metí tanto en la cabeza que un buen día, a los 3 años de aquello que dije, recibí una carta en aquella época del decano de la facultad que me invitaba a dictar un curso. De ahí nació mi amor por México. Fui profesor, estuve viviendo en Guanajuato y dando clases, y fui profesor permanente durante años, desde el año 79 u 80 hasta la actualidad. San Miguel de Allende es una ciudad próxima, y ustedes saben que a Guanajuato
Los norteamericanos es muy frecuente en ellos cuando se jubilan irse al exterior y residir en lugares paradisíacos, digamos, entre comillas. San Miguel de Allende es una ciudad elegida por los norteamericanos. La imagen que ustedes están viendo es producto de los gringos que viven en San Miguel. Todo lo que han hecho para bien y también para mal. Conservar la ciudad es un lujo como la tienen. Para mí, demasiado ya, demasiada prolijidad, pero es notable el modo en que tratan y cuidan. Las mejores casas están en manos de ellos. Es tal el porcentaje de norteamericanos que hay que se habla más inglés que español. Parte negativa. Segunda, han tenido ya hasta lo que llamamos intendentes descendientes de ellos. O sea que está copada por una cultura enamorada de esto, pero que es ajena. Entonces, en ciertos modos, San Miguel de Allende conserva esa imagen muy cuidada, pero culturalmente no es una ciudad mexicana. Es una ciudad de extranjeros enamorados de México, que no es lo mismo. Lo que... Uy, pero... ¿Cómo se saltó toda una...? Bueno, no importa que... Ah, no, sí. Esta no debiera estar acá. Después al final voy. Esto rápidamente les muestro. Yo con todas estas cosas que les muestro los quiero inquietar porque hay muchos, nunca tal vez se presenten casos como este que estoy mostrando acá, pero por ahí situaciones muy pequeñas podrían ser tratadas como esto que les voy a presentar, producto de la capacidad de observación. Quien dirigió, esto es una tesis de grado en la Universidad de Florencia, la dirigió quien era el bibliotecario del instituto donde yo hice mis estudios especializados en Florencia, que también era joven arquitecto como yo, y es mi familia suya, es mi familia italiana, por la relación que tuvimos, como yo sabía ya en aquella época que los aspectos teóricos era lo que me interesaba especialmente, pero no de manera exclusiva, en el caso de la conservación, me pasé todos los meses que estuve en Florencia, cuando no tenía clases, en la biblioteca. Y ahí nació esta relación con Luca Giorgi, que ha venido acá a Córdoba a dar muchas veces clases, hemos hecho trabajo juntos y seguimos haciendo. Y bueno, la alumna eligió esta iglesia de Ravenna, en Italia, para hacer un estudio de sus pisos. Acá lo que están viendo es una foto del relevamiento que ella hizo de los pisos cuando no había las técnicas que tenemos ahora, es del año 90 o 94 esta tesis. En algunos casos ponía grandes planchas de papel y calcaba todo lo que ustedes están viendo, son pequeñas piezas de mármol que arman este dibujo. Acá están viendo un detalle de una parte. Y acá es cuando ella trabajaba y le mostraba a Luca esto, su ojo empezó a advertir ciertas cosas en los pisos que ella no había captado. Se lo señalo. Esto, eso, todo esto. Y ahora van a ver. Bueno, rápidamente digo, acá ella enuncia que en el pavimento que el personaje aquel reutilizó elementos antiguos de tres diversos modos, creando un nuevo diseño, adaptando los materiales recuperados de anteriores pisos, usando piezas como estaban, como las habían encontrado, tomando bloques de piedra, elaborados, incluyéndolos en el piso, o revalorando bloques de piedra de la fábrica, de la construcción precedente, o sea, capiteles y columnas. Y ahora van a ver. Un capitel, los cortes posibles de esos capiteles,
El corte en rojo, acá está, utilizado en el pavimento. Bueno, perdón, acá está. El corte verde, ahí está utilizado esa sección como una feta de queso. Bueno, y no hay otro. Acá el modo en que ella pudo reconstruir con la investigación cómo cortaban, como una cortadora de fiambre, cortando el capitel en este caso. El trabajo, esa es parte de la tesis donde reconoce las piezas utilizadas, y esto es producto de la agudeza y la atención del ojo de Luca que empezó a motivarla a ella a que empezase a buscar en los libros de archivo hasta que ella encontró los documentos que prueban que los capiteles, aquellos capiteles desechados de momentos anteriores habían sido reutilizados, igual que las columnas, para hacer ese pavimento. Y la última, una plaza, la única que fue proyectada por Salvador Dalí en Madrid. La versión como era y la triste versión de un arquitecto que le quitó el pavimento que jugaba un papel importante en su diseño en relación con este dolmen y la escultura de Gala, la mujer de Dalí, que está acá, y esto es lo que quedó. Esta podría, no para mí lo es, una obra de arquitectura notable, pero que no pasa por valorar el patrimonio que había en ella, como es el monumento de Dalí y todo el diseño de la plaza. Hoy estamos en una encrucijada realmente, que no es solo de calles, es de ideas, es de luchas y de todo lo que ustedes quieran. Y por eso termino con las palabras de Eduardo Galeano, que decía, ahora América es para el mundo nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. Es América Latina, la región de las venas abiertas. A mí me cae como anillo al dedo para lo que yo había propuse sobre el tema de la globalización, estas palabras fuertes, duras y sentidas, pero también poéticas de Eduardo Galeano. Y hasta aquí llegó mi amor por hoy. ¿Qué me quieren preguntar en los minutitos que quedan? Y si no, repito lo que ya dije. Me escriben, tienen mi mail al comienzo, me escriben, me plantean la pregunta, yo les respondo personalmente y después lo puedo comentar la pregunta también cuando nos encontremos la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta, Leticia? No, no hay ninguna pregunta. Los he matado. Exactamente las 20 horas en punto. Sí. Todos están agradeciendo, que es muy linda clase, muchas gracias. Y bueno, creemos que estaría correcto finalizar por hoy. Bueno, muchas gracias por la atención y disculpen si hablé demasiado, pero yo me entusiasmo tanto que seguiría 4 horas acá hablando. No lo haré, así que quédense tranquilos. No, es un placer para todos nosotros, Horacio. Muchas gracias. Chao, buena semana. Gracias, igualmente. Saludos, Gracias. saludos a todos. Gracias.